Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús estaba expulsando a un demonio que era mudo. Apenas salió el demonio, el mudo empezó a hablar. La muchedumbre quedó admirada, pero algunos de ellos decían: «Este expulsa a los demonios por el poder de Belzebul, el príncipe de los demonios». Otros, para ponerlo a prueba, exigían de él un signo que viniera del cielo. Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo: «Un reino donde hay luchas internas va a la ruina, y sus casas caen una sobre otra. Si Satanás lucha contra sí mismo, ¿cómo podrá subsistir su reino? Porque, como ustedes dicen, yo expulso a los demonios con el poder de Belzebul. Si yo expulso a los demonios con el poder de Belzebul, ¿con qué poder los expulsan los discípulos de ustedes? Por eso ustedes los tendrán a ellos como jueces. Pero si yo expulso a los demonios con la fuerza de Dios, quiere decir que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte y bien armado hace guardia en su palacio, todas sus posesiones están seguras. Pero si viene otro más fuerte que él y lo domina, le quita las armas en las que confiaba y reparte sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama». Palabra del Señor. Se doble toda rodilla, los que están arriba en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Toda lengua confiese que es el Señor, para gloria del Padre. Toda lengua confiese que es el Señor, para gloria del Padre. Pueden tomar asiento. Queridos hermanos, hoy tenemos una enseñanza de Jesús que nos invita una vez más, como todos los días de la Cuaresma, a la conversión, a arrepentirnos y a reconocer que nuestra fe todavía es muy débil y muy necesitada de fuerza, del apoyo de Dios. ¿Qué pasó con Jesús con este acontecimiento, ¿no? Él estaba expulsando un demonio que era mudo. Ese es un detalle importante, ¿no? Era un demonio mudo. ¿Qué significa eso? Que la persona que estaba poseída no podía hablar mientras estaba poseída. Algo parecido le sucedió a Zacarías, ¿no? El papá de Juan Bautista, porque no creyó al ángel Gabriel que iba a tener un hijo y le exigió una señal al ángel, y entonces le vino un castigo como señal. Quedó mudo durante los 9 meses que duró la gestación de Juan Bautista. En todo caso, no dice claramente el Evangelio que era un demonio que lo castigó, pero tal vez con este pasaje podemos deducir algo así. Una persona que está poseída por un demonio mudo no puede hablar. Y literalmente, cuando Jesús lo libera a esta persona, comienza a hablar y comienza a expresarse de nuevo, ningún problema. Entonces, en vez de aplaudir, alabar a Dios por este milagro, la muchedumbre empezó a hablar mal de Jesús. Empezaron a decir que Él tiene poder para liberar a los demonios porque Él mismo está endemoniado, porque Él mismo lo hace con el poder del diablo.
Aquí menciona uno de los demonios, porque son multitudes de demonios, cada uno tiene su nombre. Aquí se menciona a Belzebul, que es uno de los demonios más famosos, citado en la Biblia también varias veces, que es el señor de las moscas. Es un tipo de demonio que produce división en las familias, donde hay, como se dice, chismes, donde hay conventilleo, se decía antiguamente, ¿no? Que se empieza a dividir las comunidades, los pueblos, las familias, por causa de envidia, por causa de hablar por detrás, de calumnias. Reina ese tipo de demonio, donde está la envidia en el fondo. Y yo diría también donde está la cobardía, una cobardía que es una falsa prudencia, muchas veces, ¿no? Esta falsa prudencia la tienen justamente las personas que no quieren ponerse la camiseta de Jesús 100%. Lo que dice Cristo al final es la clave, ¿no? La única manera de ser cristiano de verdad es estar con Él. Estar con Él en las buenas y en las malas. Siempre. Pero eso es muy difícil, estar con Jesús. ¿Por qué? Porque a Jesús siempre lo están criticando. A Jesús siempre lo están denigrando, lo están maldiciendo, lo están calumniando, lo están persiguiendo. Entonces es difícil estar con Jesús. Cada vez que Jesús enseña a sus apóstoles que tiene que pasar por la cruz, los discípulos no entienden por qué tiene que morir, por qué tiene que padecer. Incluso Pedro le dice una vez: Jesús, esto no te puede suceder a ti. ¿Cómo te va a ir tan mal? Tú no puedes ser un fracasado. Tú tienes que ser un victorioso, un vencedor. Nada de cruz contigo, nosotros te vamos a proteger. Nada malo te va a pasar. Y para Jesús eso fue una tentación muy dura, porque tuvo que decirle a Pedro: Satanás, aléjate de mí, me haces tropezar. Estás actuando no con el pensamiento de Dios. Porque el camino de Jesús no es fácil, hermanos. Nos preparamos en la Cuaresma 40 días justamente para acompañar a Jesús en la cruz. Y eso es muy difícil. Los discípulos estuvieron 3 años preparándose con Jesús, y cuando llegó la hora de la prueba, todos salieron huyendo. Solo quedó Juan, gracias a la Santísima Virgen. Si no hubiera sido que la madre estaba ahí, seguro que Juan también sale arrancando. Porque es muy duro lo que le pasó a Jesús. Todo el pueblo se le vino en contra, todos lo querían odiar, matar, destruir. Y así fue lo que pasó con Jesús. Y Jesús hoy día nos dice: ¿quieren estar conmigo? Bueno, si quieren estar conmigo, tenemos que correr la misma suerte que Jesús. No nos van a tratar bien. Hoy en día, a la Iglesia católica sobre todo, muchos la quieren ver destruida. Se habla mal de la Iglesia, siempre se le ve la parte negativa. Claro que hay cosas, luces, sombras, en toda comunidad humana hay, pero la Iglesia es santa. La Iglesia católica es santa. ¿Se acuerdan cuando escuchábamos en el catecismo que es una, santa, católica y apostólica, ¿no es cierto? No es una iglesia pecadora, es una iglesia santa. Y hay que amar la iglesia como es. Está compuesta por personas pecadoras, todos somos pecadores. Pero la iglesia es el cuerpo místico de Cristo, y Cristo es santo. Entonces no podemos tener ese demonio mudo, no deberíamos tenerlo, de quedarnos callados cuando hablan mal de nuestra iglesia. ¿Quién se queda callado cuando hablan mal de su mamá? ¿Ustedes no defenderían a su mamá si hablaran mal de ella? Entonces, ¿por qué nos quedamos callados cuando hablan mal de la Virgen María? Si es nuestra madre. ¿Por qué nos quedamos callados? No defendemos a nuestra iglesia. Hoy, cuando se habla mal de un sacerdote, incluso hay sacerdotes que hablan mal de sus sacerdotes porque
salen con heridas de trauma, de problemas existenciales que han tenido. Todos corren a aplaudir eso, ¿no? Cuando se trata de echarle más barro a la iglesia. ¿Por qué? Porque el mundo hoy no quiere escuchar el mensaje de Cristo, no quiere escuchar la profecía de Dios, porque nunca la quiso escuchar, porque el mundo está compuesto por las tinieblas del demonio. Ahí sí que está Belzebul, ahí sí que está Lucifer y todos los demonios metidos en medio del mundo. Y este mundo pecador estaba también entre los judíos que se creían religiosos, pero que no quisieron aceptar a Jesús. Dijeron, no puede ser tan bueno Jesús. Si hace milagros, si echa demonios para afuera, es porque él mismo es un endemoniado. En otro pasaje de otro evangelio se dice que eso es un pecado que no tiene perdón. Porque el único pecado que no tiene perdón es el pecado contra el Espíritu Santo. Decir que Jesús actúa con el poder del demonio es decir que el Espíritu Santo es un demonio, porque Jesús solamente vive ungido por el Espíritu Santo. Entonces, ahí no están hablando mal de Jesús, están hablando mal de la tercera persona de la Santísima Trinidad. ¿Y por qué no tiene perdón de Dios eso? Porque la persona que dice esa barbaridad, en el fondo, no quiere creer. No quiere de ningún modo dar el brazo a torcer, no quiere doblegarse ante Jesús, no quiere rendirse ante Él y reconocerlo como Dios, Señor y Salvador. No quiere. ¿Qué quiere el hombre de hoy y siempre? Desde que Adán pecó. Nosotros ponernos en el altar de Dios, endiosarnos a nosotros mismos. Entonces Jesús es el malo, nosotros somos los buenos. Y nosotros somos miseria, hermanos, somos puro pecado. Pobres de nosotros si no lo reconocemos. Pero también pobres de nosotros si somos tibios, si somos mediocres. Porque Jesús dice, el que no está conmigo, está contra mí. O sea, no se trata solamente de no hablar mal de Jesús. Estoy seguro que ninguno de los que estamos acá nunca ha dicho esa barbaridad, ¿no es cierto?, de que Jesús actuó con el poder de Satanás, nunca. Pero cuando otras personas hablan mal de Jesús, cuando otras personas hablan mal de la iglesia, de sus sacerdotes, del Papa, si hay hasta católicos, hermanos, hasta católicos que dicen que el Papa Francisco no es el verdadero Papa. Y uno escucha esas tonteras y se queda callado. Déjelo que hable nomás. Ese silencio es un demonio mudo. Y vamos a ser cobrados en el juicio final por no haber sido capaces de estar con Jesús. Porque tú me reconociste delante de los hombres. Entra a la casa de mi Padre, nos va a decir. Porque ahora yo te reconozco a ti. Pero si ahora por conveniencia, por prudencia humana, para no quemarnos mucho, decimos yo soy católico, pero no soy fanático, no soy de esos que va a misa, menos ahora con la pandemia, que voy a ir a misa. Es que ser prudente de esa manera, prudencia humana, significa tibieza. Significa en el fondo que estamos como espectadores, viendo lo que le pasa a Jesús, viendo lo que le pasa a la iglesia que sufre y no hacemos nada. Así es que es un llamado a la conversión, hermanos. En realidad, esto es muy serio. El demonio mudo, de una u otra manera, se mete en todos nosotros. No me quiero meter en problemas. Mejor me quedo calladito, como se dice por ahí, me veo más bonito. No voy a defender la iglesia. Si veo que alguien está hablando a favor del divorcio, a favor del aborto, a favor de todas esas leyes injustas de la ideología de género, que es una cuestión totalmente perversa, me quedo callado. Si total, están todos en esa parada, todos hablan de eso, es la moda. Pero si yo no defiendo la doctrina de Jesús, la verdad de Jesús, si no defiendo la iglesia de Cristo, si no defiendo mi fe,
¿qué va a ser de mí? Jesús dice, el que no está conmigo está contra mí. Y estar con Jesús es estar con Él, es tomar la cruz con Él, es estar dispuesto a recibir los escupitajos, a recibir las murmuraciones, a recibir funas, como se dice hoy, y no tener problemas, al contrario. Si hablan mal de mí, yo tengo que alegrarme, hermano. Primero que nada, yo merezco que hablen mal de mí, porque he hecho muchas cosas malas en mi vida, soy un pecador, entonces tengo que pagarlo. O lo pago acá, o lo pago en el purgatorio. Es más barato aquí. Y si hablan mal de mí, injustamente, me alegro más todavía, porque eso le pasó a Jesús. Y Jesús mismo dijo, felices ustedes cuando los persigan, felices ustedes cuando hablen mal de ustedes, porque esa es la suerte de Jesús. El que no está conmigo está contra mí, el que no recoge conmigo desparrama, tiene demonios mudos, se queda callado cuando tiene que defenderme, cuando tiene que defender a la iglesia, cuando tiene que defender a mi Madre Santa. Defender no significa tampoco ir a pelear con nadie, no. Significa simplemente decir y manifestar que yo no estoy de acuerdo cuando se está atacando lo más sagrado, mi fe. No, yo no entro en esa conversa. Lo siento. Y si me siento excluido, si siento que de alguna manera hasta se burlan de mí, alégrate, hermano, alégrate, porque esto es lo que le pasó a Jesús. A Jesús le dijeron que tenía un demonio. Y él lo único que estaba haciendo era luchar contra el demonio y hacer el bien a los más necesitados. Porque no hay nada más terrible que estar atacado por un demonio. Pobre Jesús, cuánta cosa tuvo que aguantar. Pero lo que más le duele al Señor es que nosotros, que decimos que somos cristianos, muchas veces tenemos este demonio mudo y no estamos con Jesús. Estamos cuando nos conviene, pero no cuando vamos a tener problemas por declarar nuestra fe. Bueno, estamos viviendo una etapa difícil, muy parecida a lo que es una persecución. Y, como decía una vez un sacerdote bastante santo en la Segunda Guerra Mundial, un sacerdote que fue encarcelado, le preguntaron después qué opinaba de esto, ¿no? Que tuvo él que pasar por la cárcel. Y él dijo, yo no siento vergüenza. Hay épocas en la historia en que las personas más honestas deben estar en la cárcel, no en otro lugar. Es duro lo que dijo él, pero es verdad, porque es tan fácil dejarse llevar por el mundo, dejarse llevar por la corriente, cuando todos están atacando a Cristo, cuando todos están atacando a la iglesia, hablando mal de ella. ¿Por qué? Estar a favor de estas leyes injustas que se quieren aprobar ahora es estar contra la ley de Dios. Bueno, y hay tantas otras maneras de negar a Jesús, como cuando vemos a un hermano necesitado y le damos la espalda. Y eso nos pasa tantas veces, ¿no? Entonces, no se trata simplemente de hacer un examen de conciencia y reconocerlo y sentir vergüenza. No, no es para eso esta prédica, no es para eso que Jesús nos está advirtiendo. Es para que nos convirtamos, es para que cambie nuestro corazón. Pidamos, Señor, ten piedad de mí. Me cuesta ser valiente, lo reconozco. Me cuesta estar contigo, como se dice cuando las papas queman. Pero, ¿qué voy a hacer entonces? Me voy a encomendar a San José. San José es nuestro patrono, nuestro papá espiritual. Él nos va a defender, Él nos va a fortalecer, Él nos va a ayudar a salir adelante y a sortear todas las tempestades de la vida. Me voy a encomendar principalmente a la Santísima Virgen, porque como decía San Luis de Montfort, las cruces que todos los cristianos verdaderos toman y llevan por amor a Cristo pueden ser incluso alivianadas, endulzadas incluso, cuando se viven con María. María es la dulzura de todas las cruces. Estar con María, entonces, es el mejor atajo a la santidad. El mejor y más seguro camino para llegar a vivir en Cristo
es el corazón de María y el corazón de San José. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, los 3 puntos de apoyo. Perfecto. Jesús, María y José. Y en esta novena nos acordamos principalmente de San José. Los invito a hacer la oración del día segundo de la novena. En la hojita del tríptico. Oh benignísimo Jesús, así como consolaste a tu Padre amado en la pobreza y desamparo de Belén con tu nacimiento y con los cánticos de los ángeles y visitas a los pastores, así también te suplicamos humildemente, por intercesión de San José, que nos concedas llevar con paciencia nuestra pobreza y desamparo en esta vida y que alegres nuestro espíritu con tu presencia y tu gracia y la esperanza de la gloria. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos.